La energía del mamut. Por lo que yo he podido averiguar, la primera vez que se utilizó el mamut en la industria fue para proveer energía para el famoso experimento del tío vivo. El aparato constaba de dos ruedas, una grande y una pequeña, situadas una junto a la otra, de modo que los bordes se rozaban. Cuando los mamuts hacían girar una, la otra giraba automáticamente. Al principio se instalaron asientos que colgaban de la rueda pequeña, mientras que la mayor le transmitía el movimiento. El resultado fue un desastre. Entonces se invirtieron las funciones de las ruedas. Y el resultado fue que la vuelta era demasiado lenta. Por último, se utilizaron poleas para conectar las ruedas de distintos tamaños, agregando una tercera rueda, lo que daba lugar a que se produjesen dos vueltas simultáneamente, una veloz y otra suave. Hay que decir que el consumo de zanahorias durante el experimento fue astronómico. Bueno, esta pequeña introducción, así simpática, sin más, pues es solamente para recomendaros un libro maravilloso, ¿vale? David Macaulay, Cómo funcionan las cosas, ¿vale? Que es este libro de aquí tan bonito. ¿Vale? Este es un libro donde os leo de la palanca al láser, del automóvil al ordenador, una guía básica para entender el mundo de las máquinas. Bueno, es un libro donde se explican de manera simpática, a través de distintos temas, pues muchos de los aparatos, de máquinas, mecanismos que hay hoy en día. ¿Vale? Entonces, la explicación es muy sencilla, muy intuitiva y sobre todo tiene unas ilustraciones maravillosas donde se entienden muy bien cómo funcionan. Por ejemplo, pues bueno, no se ve mucho, pero por ejemplo un sacacorchos, ¿vale? Un sacacorchos, la barra dentada y el piñón, de la dirección del automóvil, cómo funciona el sacacorchos, la caja de cambios, engranajes dentados, engranajes y poleas. Esta es la página que os acabo de leer y que os he puesto el pequeño vídeo que he encontrado donde se explica un poco animado. Muy recomendable, muy recomendable. No sé si se encuentra fácilmente, How Things Work, si no en inglés, también a lo mejor lo podéis buscar. Yo os lo recomiendo mucho, es un libro para toda la vida y a los que os pique un poco el gusanillo, os guste saber cómo funcionan las cosas, pues os lo recomiendo. ¿Vale? Os le he puesto en la introducción de la explicación de hoy, pues porque si habéis estado atentos con el tío vivo del mamut, pues esto se parece a algo que ya hemos visto, ¿verdad? Bueno, pues paso a explicar lo que nos queda de ver de mecanismos, lo que tengo preparado para que hoy cojáis apuntes y los ejercicios que me gustaría que hicierais acompañando a estos apuntes, ¿vale? Entonces, los apuntes, pues exactamente igual que hasta ahora, cuaderno y dibujitos, ¿vale? Cuaderno y dibujitos. Lo estáis haciendo bastante bien, ¿eh? Me gustan mucho cómo hacéis los apuntes. Bueno, repaso de lo último que hemos visto y me interesa repasarlo desde aquí. Habíamos visto, los últimos mecanismos que habíamos visto habían sido las ruedas de fricción y las poleas de transmisión, ¿vale? Entonces, en las ruedas de fricción era importante saber que el sentido de giro cambiaba. Si una iba para la derecha, pues la otra para la izquierda. ¿Vale? Y según la rueda conductora, la rueda conducida o conductora motriz, la que es la que genera el movimiento,
a la que lo recibe, pues en función del tamaño, de sus tamaños, pues si la rueda pasaba de grande a pequeña, aumentábamos la velocidad. Si eran iguales, la velocidad se transmitía igual, las revoluciones por minuto eran las mismas. Y si la rueda se hacía más grande, eso iba a ir más despacio y entonces disminuía la velocidad. ¿Vale? Las poleas de transmisión, pues eran dos ruedas separadas enganchadas por una correa, ¿vale? Esas dos poleas enganchadas por la polea. En ese caso, el sentido de giro era el mismo, a no ser que la correa se cruzara. Entonces cambiaba el sentido de giro. ¿Vale? Y la velocidad de transmisión de las revoluciones por minuto, pues igual que en las ruedas de fricción, en función de si el tamaño, si se hace más grande, va más despacio. Son iguales, van igual de rápido. Se hace más pequeñito, pues entonces va más rápido. ¿Vale? Y aquí empezamos con lo que toca hoy. Y entonces, ¿con qué empezamos? Pues con engranajes, ¿vale? Engranajes. Se parece mucho, y he hecho el repaso con las ruedas de fricción, porque se parece mucho. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en las ruedas de fricción el movimiento se transmitía con ese rozamiento, ¿no? Con esa fricción. Aquí el movimiento se transmite porque estas ruedas son unas ruedas dentadas, ¿veis? Dentado en mayúsculas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es importante que veáis que esos engranajes, esas ruedas, tienen dientes, ¿vale? Tienen dientes, por eso se llaman dentadas. Esos salientes se llaman dientes, ¿vale? Y entonces cuando se enganchan así, es gracias a esos dientes, es por lo cual se transmite el movimiento, ¿vale? El movimiento circular. Entonces, engranajes, pues piezas dentadas, ruedas dentadas que transmiten el movimiento circular mediante el empuje que ejercen los dientes de unas piezas sobre las otras. Si una gira, se enganchan los dientes y se pasa a la otra y ya está. ¿Vale? ¿Cómo se las denomina? Bueno, pues al engranaje, que es el pequeño, ¿vale? En el caso de que tengamos distintos tamaños, el pequeño se le llama piñón. ¿Vale? ¿Os suena eso del piñón? No son los piñones de las piñas de los pinos. Los piñones, el piñón de la bicicleta, por ejemplo. Si os gusta salir en bici y tenéis la bici con cambios, sabéis lo que son los piñones, ¿no? Bueno, pues el engranaje pequeño se le llama piñón y al engranaje que es más grande se le llama rueda, ¿vale? Y al igual que en las ruedas y en las poleas de transmisión, pues tenemos la conductora y la conducida, la que genera, sobre la cual se hace el movimiento y la que recibe ese movimiento, ¿vale? ¿Cómo es el sentido de giro? ¿Cambia o se mantiene? ¿El sentido de giro cambia o se mantiene? Bueno, pues es igual que las ruedas de fricción, ¿vale? Es igual que las ruedas de fricción. El sentido cambia. Si en los engranajes, si la transmisión, ahí lo pone, si la transmisión es directa, es decir, si está el engranaje colocado como la rueda de fricción uno contra el otro, el sentido de giro cambia. Y veis aquí en la animación, podéis ver que de la A a la B, ¿vale? Suponiendo que esta sea la conductora, la A, si gira en el sentido de las agujas del reloj, y ahí veis la flechita esa dando vueltas a una velocidad, pasa a la B, la cual, como es más grande, va más despacio, ¿vale? Se ha reducido la velocidad y además se ha cambiado el sentido de giro. Veis que esta ahora está girando en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Cuando luego esta se conecta con una tercera C más pequeñita, ¿veis esa ruedecita roja? Pues va más rápido y otra vez se ha vuelto a invertir, a cambiar el sentido de giro, ¿vale? Entonces, si la transmisión es directa, directa quiere decir una contra la otra, el sentido de giro cambia, igual que las ruedas de fricción. Sin embargo, si lo hacemos como si fueran las poleas de transmisión, en este caso no hablamos de correa, en las poleas de transmisión teníamos la correa, ¿no? Que era la cinta que unía esas dos poleas, esas dos ruedas, ¿no?
Aquí en los engranajes tenemos la cadena, ¿vale? La cadena. En vez de la correa, se llama cadena, ¿vale? Ahí estáis viendo, pues, el engranaje del pedal y el al que le llega, ¿vale? Veis, driven. Ahí estáis viendo la conductora, la motriz y la conducida, ¿vale? Esto es, pues, la bicicleta, la cadena de la bici, ¿vale? Entonces, el sentido de giro, cuando la transmisión ya no es directa, ya no están juntas, ya no están juntos los engranajes, están separados por una cadena, ¿el sentido de giro cambia o no cambia? Pues igual que lo que teníais apuntado de las poleas de transmisión, el sentido de giro no cambia, ¿vale? Y aquí lo podéis ver en la animación, en el sentido de las agujas del reloj, esto viene por aquí, se transmite y se sigue manteniendo el sentido como las agujas del reloj, ¿vale? Entonces, sentido de giro no cambia, se mantiene cuando la transmisión es por cadena, ¿vale? Cadena. Entonces, elementos, piñón, rueda y la cadena, en el caso de que estén separados y la transmisión no sea directa, ¿vale? La velocidad entendida en revoluciones por minuto, ¿vale? Si hablamos de velocidad de algo que está dando vueltas, estamos hablando de cuántas vueltas da, eso, en cuánto tiempo, ¿vale? Pues igual que lo que habéis apuntado con las ruedas de fricción y con las poleas de transmisión, ¿vale? La velocidad aumenta, va más rápido si paso de grande a pequeño, ¿vale? Cuanto más pequeño sea, pues más vueltas va a dar. Si paso de un engranaje grande a uno pequeño, aumento la velocidad, va a ir más rápido. Si paso de un engranaje pequeño a uno más grande, pues ese más grande irá más despacio, disminuye la velocidad. ¿Vale? Si son iguales, pues la velocidad se mantiene. ¿Vale? Entonces, esto pues podríamos ahora aquí, os podría yo preguntar y decir, a ver, ¿lo habéis entendido? ¿Sentido de giro del A al B cambia o no cambia? Pues el sentido de giro, como os lo explicaba antes, cambia, porque la transmisión es directa. La velocidad de la A a la B aumenta o disminuye. Pues como paso de más pequeño a más grande, la velocidad disminuye. ¿Vale? Bueno, ya veis que la teoría de hoy es sencillita. A ver cómo hacéis los esquemitas de los engranajes con los palitroques. Son esquemitas, son croquis, ¿eh? No os volváis locos dibujando ni perdáis tampoco mucho tiempo. Tiene que ser algo rápido que a vosotros luego os ayude a entender pues que estamos hablando de engranajes y que tienen dientes. ¿Vale? Entonces, ya tenemos, espero que ya tenéis cogidos los apuntes, ¿no? Ya tenéis la teoría de este día, ahora pues podríamos practicar un poco a ver si lo habéis entendido bien. Entonces, ¿qué ejercicios son los que a mí me interesa que hagáis asociados a esta clase? Pues estos, mirad, el ejercicio 9, 11, 12 y 13. ¿Vale? 9 y 14, perdón, hasta aquí, hasta el 14. 9, 11, me salto el 10, ¿eh? 9, 11, 12, 13 y 14. Y, y como estos ejercicios los he sacado de una página que yo creo que os la he dejado por ahí apuntada por algún sitio, que os recomiendo, pues me parece justo ahora dedicarle un minuto a enseñarosla, ¿vale? Mirad, en este blog que se llama Pelandín Tecno, aquí hay un montón de recursos de los temas pues, de tecnología, de TIC, de muchas asignaturas. ¿Vale? Entonces, está fenomenal, está fenomenal. Tenéis aquí apuntes, prácticas del procesador de textos, las herramientas del taller, evaluaciones, apuntes de segundo de la ESO, según las
comunidades autónomas la tecnología se le puede dar en primero o en segundo de la ESO y puede cambiar. Ya sabéis que con esto de las autonomías, pues aquí cada autonomía hace un poco lo que le da la gana respecto de unos temas comunes y centrales, ¿no? Entonces, pues aquí veis que se parece bastante la tecnología en segundo de la ESO en la comunidad donde de clase el señor Pelandín Tecno, pues tenemos el proceso tecnológico, suena, ¿no? Expresión y comunicación gráfica, mediatrices, segmentos, las vistas de un objeto, estructuras, máquinas y mecanismos, ejercicios. Entonces, pues yo algunas de las cosas que os propongo, sobre todo de ejercicios o de cosas así, pues algunas las he sacado de aquí porque están fenomenal, ¿vale? Están fenomenal. Entonces los ejercicios, por ejemplo, de máquinas y mecanismos, aquí hay un PDF donde tenéis un montón de ejercicios y algunos de los que os he pasado están sacados de aquí. Y por eso, pues me parecía justo lo primero de todo decirlo y además recomendaros que si alguno os pica el gusanillo o tenéis curiosidad o os gusta alguno de estos temas y os gustaría profundizar, pues aquí tenéis recursos para poder ver y con bastantes herramientas digitales de acceso y de contenido a los temas, ¿vale? Bueno, al lío. Ejercicios, ejercicios a hacer. Ejercicio 9. Os los leo, os comento uno solo y luego les corregimos al día siguiente que tengamos clase, ¿vale? Ejercicio 9. Indicar en cada uno de estos. Me gustaría que copiarais los enunciados, ¿eh? Y los enunciados no es, dados los siguientes mecanismos de transmisión circular, indicar el sentido de giro de cada una de las poleas. No hace falta que copiéis todo eso, pero el esquemita sí. Indicar sentido de giro y velocidad con los esquemitas. ¿Vale? Entonces, dados los siguientes mecanismos de transmisión circular, ¿vale? Estos son, en este caso, poleas de transmisión, indicar el sentido de giro de cada una de las poleas. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que lo que os piden es que os están preguntando si se mantiene el sentido de giro o si cambia el sentido de giro, ¿vale? Y además indica si va a girar, se va a transmitir a menor, igual o mayor velocidad que la polea motriz, ¿vale? Entonces la M es la polea motriz de donde se transmite y la otra girará a más, a menos o a igual velocidad, ¿vale? Y además el sentido de giro cambiará o será igual. Por ejemplo, la D, esta de aquí. La polea motriz es esta pequeñita. Se transmite con esta correa de transmisión y pasa a esta grande. Sentido de giro, pues como es una polea de transmisión, el sentido de giro se mantiene. Pues escribís sentido de giro, se mantiene. Velocidad, pues como paso de más pequeño a más grande, la más grande irá más despacio. Velocidad, más despacio. Se reduce la velocidad. ¿Vale? Me lo hacéis de cada una de ellas. Y estos ejercicios son todos así, ¿eh? Ejercicio 11. Tenéis aquí este esquema de un motor. Indicar. Me está diciendo que en este montaje el motor gira en el sentido indicado por la flecha. Ahí lo veis, dando vueltas en esa dirección. Vaya. ¿Vale? ¿En qué sentido girará esta polea A? Y ya veis cómo ha llegado el movimiento desde aquí hasta aquí. Por una correa por aquí, se ha enganchado aquí, esto se ha puesto a dar vueltas y por otra correa, perdón, por otra correa llega hasta aquí, ¿vale? Pues el sentido de giro de repente ha cambiado por algún tipo de motivo o gira en el mismo sentido. Pues me lo decís, ¿en qué sentido gira la polea? ¿En el sentido del motor? ¿En el sentido contrario? Pues no lo sé. La velocidad de giro de la polea A es mayor que la del motor. Esta dará las vueltas más rápido, más despacio, igual, no tengo ni idea, no se puede determinar. Pues lo razonáis. En este esquema de cosas aquí, ¿vale? Observando la figura de aquí, de la derecha, donde X, aquí estamos, esta de aquí, es la polea motriz, es decir, que el movimiento se genera desde aquí,
¿vale? ¿Cuántas y qué ruedas girarán al hacerlo la polea X? Esto se pone a dar vueltas. ¿Cuántas ruedas se ponen a dar vueltas de todas estas? ¿Dará vueltas la rueda A? Yo pongo a esta a dar vueltas, se va pasando el movimiento de la una a la otra y se pone a dar vueltas. ¿Cuántas? Ni idea. ¿Cuáles? Pues no lo sé. Lo pensáis y lo escribís. ¿En qué sentido giran? Pues me decís en qué, si giran en el mismo sentido o en distinto sentido las poleas B, C, D y F, ¿vale? Si todos los carretes, todas estas poleas, poseen el mismo tamaño, tienen el mismo tamaño, y la rueda X, de donde se genera el movimiento, se mueve a 20 revoluciones por minuto, da 20 vueltas en un minuto, ¿cuántas vueltas por minuto dará la rueda B? Esta de aquí. Lo razonáis y me lo contáis. Y aquí, pues lo mismo, indicar el sentido de giro y la velocidad, igual sentido de giro, aquí os dice el sentido de giro, y más rápido, más despacio. Y en el 14, lo mismo, sentido de giro y velocidad. Estas son poleas de transmisión, aquí tenemos unos engranajes, ¿vale? Pues lo mismo, me lo razonáis. ¿Vale? Fijaros que aquí, ¿vale? Fijaros que aquí, en la manivela es de donde se genera el movimiento, ¿no? Me dice, en el siguiente montaje la manivela se gira en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Pues me pongo a girarlo así. Pi, 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 pi. Vale, me dice, ¿en qué sentido girará el engranaje A? Este de aquí. Entonces, esto se pone a dar vueltas por aquí así. Pi, 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 y esta pequeñita se pone a dar vueltas así. Pi, 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 pi. Y se transmite a la que tiene al lado, ¿vale? Al engranaje que tiene al lado. Se transmite de manera directa. Y entonces el engranaje que tiene al lado, ¿vale? Se pone a dar vueltas hacia el otro lado, ¿vale? Y resulta, en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Lo cambia el sentido, porque la transmisión es directa. Y resulta que aquí esto está conectado con este otro engranaje porque en el eje central están unidos, ¿vale? Esto está unido. Luego esta de aquí se pone a dar vueltas igual que esta, ¿vale? Se pone a dar vueltas igual, en el mismo sentido, porque para eso está conectada por esta. ¿Entendido? Lo que pasa es que como está conectada y como esta es más pequeña, pues ¿qué pasará? Porque es más pequeña. Que a lo mejor da más vueltas. No lo sé. ¿Vale? Bueno, y con eso estaría por hoy la clase, ¿vale? La siguiente clase, pues algún mecanismo más y algún ejercicio más. Un saludo, adiós.